la Biblia deja en claro que Jesucristo es el Hijo eterno, uno con el Padre, no creado ni engendrado. Jesús es quien creó todo lo que existe. Por lo tanto, Jesús siempre ha existido. Jesús siempre ha existido. Nunca hubo un momento en el que no haya existido. Aunque Jesús vino a este mundo y tomó sobre sí nuestra humanidad, Él siempre conservó su divinidad y en momentos concretos dijo e hizo cosas que la revelaron. Esta verdad era importante para Juan. Por eso, al relatar algunos de los milagros de Jesús, Juan los utilizó para señalar la divinidad de Cristo. Jesús no solo dijo cosas que revelaban su divinidad, sino también respaldó sus palabras con hechos que la corroboran. Estudiemos todos juntos. ¿Me acompañan? Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenido a su programa Brother to Brother. Les saluda una vez más su hermano, su amigo Gerson Anaya. Agradecido con Dios y con ustedes porque continúan apoyando este canal, mirando los videos. Así que no se olvide de darle like al video y también de poderlo compartir. Una nota que les quiero hacer bien clara es que este canal no está cobrando, no estamos haciendo dinero, no está monetizado. Lo hacemos para la honra y la gloria de Dios. Así que por favor compártalo. Vamos entonces a comenzar, no sin antes recomendarles que traigan su Biblia, su lección, algo con que tomar notas y por supuesto que me acompañen reverentemente a pedir la dirección de Dios a través de la oración. Todos juntos, por favor. Bendito Dios, una vez más, Señor, le damos gracias porque usted nos da la vida, porque usted hace posible, Señor, que le busquemos. Es usted el que pone en nuestros corazones el venir y estudiar. Es por eso que pedimos que perdone nuestras faltas y que nos dé del Espíritu Santo para poder entender cada una, Señor, de sus enseñanzas. Quédese conmigo, Señor, para poder exponer su palabra. Y quédese con mis amigos y con mis hermanos que van a ver este video, para que ellos también puedan tener el Espíritu Santo para poder entender. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amigos, mis hermanos, signo de divinidad. Vamos entonces a poder comenzar. Recuérdense que como cada semana leemos el versículo para memorizar y esta vez se encuentra en el libro de Juan en el capítulo 11, versículos 25 y 26. Así que lo vamos a leer todos juntos. Jesús respondió: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Juan 11, 25 y 26. La lección de esta semana examina 3 de las mayores señales o evidencias de la divinidad de Jesús. Lo sorprendente es que en cada caso algunas personas no creyeron en el milagro o no percibieron su significado. Algunas de ellas incluso se alejaron de Jesús, otras profundizaron su ceguera espiritual y otras tramaron la muerte de Jesús. Aún otros aceptaron la evidencia que se les ofreció y creyeron en Jesús como el Mesías. Así que comencemos para estudiar. Vamos a el día domingo sin perder tiempo, porque este estudio está súper, pero súper interesante, porque nos va a alimentar espiritualmente y nos va a dar conocimiento. La alimentación de los 5,000. Y para entender esto vamos a tener que entrar en contexto leyendo en el libro de Juan. Pero vamos a leer una parte primero, porque aquí el apóstol quiere hacer énfasis en el tiempo en que se estaba viviendo cuando se dio este milagro. Porque allí en Juan, en el capítulo 6, el versículo 4 y el versículo 5, mire lo que dice a continuación. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos,
Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? El apóstol Juan se está esforzando por afirmar que el momento de esta alimentación de los 5,000 personas ocurrió cerca de la Pascua. La Pascua era un recordatorio o una conmemoración de la liberación del pueblo de Israel, de cuando ellos se habían encontrado, se recuerdan, en Egipto, y allí se inició la Pascua, y como una conmemoración el pueblo hacía esta fiesta de la Pascua todos los años. El cordero pascual, que es lo que se comía en esa cena, sustituía la muerte de los primogénitos. Este sacrificio simbolizaba la muerte de Jesús en nuestro favor. ¿Y dónde lo hizo Jesús? En la cruz. Porque fue allí en la cruz donde Él tomó el castigo que merecíamos nosotros por nuestros pecados, y el castigo recayó sobre Él. Es por eso que, en efecto, Cristo es nuestra Pascua ahora. Es por eso que el libro de 1 de Corintios, capítulo 5, versículo 7, lo va a declarar diciendo: cargó con la culpabilidad de la transgresión y el ocultamiento del rostro de su Padre, hasta que su corazón fue destrozado y su vida aniquilada. Hizo todos esos sacrificios a fin de que el pecador pudiese ser redimido. Ahora sí, vamos a leer parte del capítulo 6 de Juan. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 14, porque aquí vamos a encontrar unos paralelos que se pueden encontrar, ¿verdad?, aquí entre Jesús y Moisés. Bueno, lo que queremos decir es que ¿qué hizo Jesús que debería haber recordado a la gente la liberación de sus antepasados que habían recibido a través del ministerio de Moisés en aquella época, en el Antiguo Testamento? Para entrar en contexto, leamos Juan capítulo 6, versículo 1 al versículo 14. Acuérdense que es súper importante leer directamente de la Escritura y que usted tenga su Biblia con usted. Abra el capítulo 6 de Juan, versículo 1 al 14. Dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó los ojos Jesús y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Hermosa historia bíblica, hermoso relato de estos 5,000 hombres alimentándose, aparte de, bueno, si tenían su esposa y sus hijos, o sea, era mucha gente, y Jesús con poquito suplió la necesidad de todos y hasta sobró. Pero aquí hay numerosos detalles de esta historia que van a representar un paralelo con Moisés, o sea, con la salida del pueblo de Israel en el Éxodo. Por ejemplo, uno de los paralelos es que el momento de la Pascua,
Si ustedes se dan cuenta, Juan hace referencia y hace un énfasis en que en la época de ese milagro fue justamente en época de la Pascua. Y la Pascua va a apuntar a la gran liberación del pueblo de Israel de Egipto. Jesús, en este momento, allí en Juan 6:3, perdón, dice: Jesús sube a una montaña, así como Moisés también había subido al Sinaí. Y aquí podemos ver de que también Jesús pone a prueba a Felipe, como los israelitas también fueron puestos a prueba en el desierto. Y la multiplicación de los panes nos va a recordar también la caída del maná. La recolección de las sobras recuerda la del maná por parte de los israelitas. Se recogen 12 cestas de sobras de pan, justamente el número de las tribus de Israel. Y la gente comenta que Jesús es el profeta que viene al mundo. Y en Juan 6:14, este paralelismo va junto con el profeta como Moisés predicho en el Deuteronomio 18:15. Todo esto señala a Jesús como el nuevo Moisés venido para liberar a su pueblo. Todo está conectado. Y así es como Juan muestra a Jesús haciendo señales y prodigios que en su contexto deberían de haber tenido un significado especial para el pueblo judío, porque les estaba mostrando en esencia su propia divinidad. Leamos Isaías 53:4 al 7 y Primera de Pedro 2:24. Y ahí podemos ver en Isaías 53:4 al 7 que dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y Primera de Pedro 2:24 nos recuerda, dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Qué gran verdad nos va a enseñar estos textos acerca de cómo Jesús es el verdadero Cordero de Dios, que tomó nuestro lugar, que sufrió lo que yo debería de haber sufrido. Alabado sea su nombre, porque estuvo dispuesto a dejar todas las comodidades celestiales para venir a esta tierra y sufrir y tomar nuestro lugar, y así nosotros poder ser libres del pecado. Día lunes, vamos día lunes. Por favor, ahí me acompañan el día lunes, denle vuelta a su paginita. Y ahí vamos a ver que después de que Jesús hace el milagro, pues que da de comer a estos 5,000, vamos a ver cómo la gente responde al milagro y cómo Jesús utilizó este milagro justamente para enseñarles quién Él era. Leamos Juan, ahora sigamos del versículo 14, leeremos el versículo 15 y vamos a leer el versículo 26 al 36. Mire, amigos, esto es súper importante que leamos. Juan 6, 14 y 15, luego nos brincaremos al 26 al 36. Versículo 14 dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y que serle rey, volvió a retirarse al monte solo. Versículo 26. Respondiendo Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales,
sino porque comiste el pan y os saciaste. 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Es que el problema está aquí, que los judíos, el pueblo en sí, esperaba un Mesías terrenal. Esperaban simplemente a otro hombre que los viniera a liberar del imperio romano. O sea, esperaban una especie de rey terrenal que iba a montar un ejército y que iba a correr a los romanos de ese lugar. Y dos de las cosas más difíciles en una guerra es justamente alimentar a las tropas y cuidar de los heridos, además de disponer de los caídos en acción. El trimestre pasado miramos de que daba una de las razones por qué habían 5,000 hombres allí. Porque esos hombres eran hombres dispuestos a formar un ejército, y creían ellos de que este era el rey que iba a ser el líder de ese ejército. Y es por eso que se encontraban ahí. Pero Jesús, percibiendo esto, se fue al monte. Saben que los milagros de Jesús hicieron que se lo viera como quien podía resolver ese problema que ellos tenían. Pero Jesús no había venido para eso, y ese no era el propósito de su milagro. En lugar de ello, el relato de la alimentación de los 5,000 dio la oportunidad de ilustrar que Jesús es el pan de vida, que Dios mismo lo había enviado desde el cielo. Por eso es que Él les dice claramente, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Esta es la primera de las 7 afirmaciones en donde Jesús dice yo soy en el Evangelio de Juan. Esta es la aclaración, yo soy, está relacionada con algo que se ha predicado. Por ejemplo, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Y cada una de estas apunta a una verdad importante acerca de Jesús. Porque las afirmaciones que él hace de yo soy se remontan a Éxodo 3, donde Dios se presentó a Moisés como el gran yo soy. Y claramente, mis amigos y hermanos, Jesús es el gran yo soy. Lamentablemente, la gente no captó nada de eso. Y con un corazón desconforme se preguntaban, ¿por qué si Jesús podía hacer obras tan admirables como las que ellos habían presenciado, no podía dar a los suyos salud, fuerza y riqueza, librarlos de sus opresores y exaltarlos al poder de la honra? Es que el hecho
de que aseverara ser el enviado de Dios y sin embargo se negara a ser rey de Israel, era un misterio que no podían entender ellos. El que Jesús se negara a ser rey fue algo que se malinterpretó. Muchos de ellos concluyeron que no se atrevía a presentar sus derechos porque él mismo dudaba del carácter divino de su misión. Y así abrieron su corazón a la incredulidad, y la semilla que Satanás había sembrado llevó fruto según su especie, incomprensión y deserción. Simplemente porque, como en el tiempo de hoy, ellos buscaban el beneficio material. Y es triste decirlo, pero la mayoría de personas, y esto incluye adentro de los núcleos religiosos, la mayoría de personas buscan el beneficio material y no buscan la verdad que perdura eternamente. Se abrazan el beneficio, pero no aceptan el sacrificio. Y esto, mis amigos y mis hermanos, esta es una trampa que todos nosotros afrontamos y que potencialmente nos podría atrapar si no somos cuidadosos. Vamos entonces a pasar al día martes, la curación del ciego, parte 1. Esta curación la vamos a ver en 2 partes. Así que hoy, este día, martes, miraremos la primera parte y el miércoles la segunda parte. ¿Ya se encuentra ahí en su lección? Bueno, leeremos entonces en Juan, ahora en el capítulo 9, el versículo 1 al versículo 16. Y vamos a ver aquí cuál era, según los discípulos, la causa de la ceguera de este hombre y cómo Jesús corrigió esta idea errónea que ellos tenían. Leamos todos juntos desde el versículo 1, capítulo 9 de Juan. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: se parece. Pero él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Fui, me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: yo no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. En el Antiguo Testamento, en los tiempos de Jesús, las personas relacionaban las enfermedades con el pecado. Los discípulos relacionaron la enfermedad con el pecado. Y varios pasajes del Antiguo Testamento dicen eso claramente.
Vamos a ver unos ejemplos para que nosotros podamos entender que los discípulos lo hacían porque es lo que conocían. Mire, en Éxodo 25, por ejemplo, allí dice: no te inclinarás a ellas. Aquí hablando acerca de las imágenes. Estamos leyendo de 25, justamente donde se encuentran los 10 mandamientos. Y dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Vamos a ver aquí claramente que hay ciertas maldiciones que eran transmitidas por heredad y podían ir hasta la cuarta generación de parte directamente de Dios. Ahora, en Segunda de Reyes, en el capítulo 5, en el versículo 15 al 27, vamos a parafrasear esta historia porque es larga y vamos a ver varios ejemplos. Y aquí habla de que volvía el varón de Dios y él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no la aceptaré. Él estaba que aceptar alguna cosa, pero él no quiso. El que está hablando aquí es Naamán. Naamán, el profeta lo manda a que se bañe en el río 7 veces, es sanado, y él agradecido trae presentes que le quiere entregar al profeta. Pero el profeta le dice que no va a aceptar, o sea que las cosas que ha hecho él, las ha hecho en el nombre de Dios, y es Dios el que ha actuado, so él no merece nada, entonces no lo toma. Y Naamán le rogaba, ¿verdad?, que tomara algo y que por favor, ¿verdad?, aceptara los presentes, y que él iba a sacrificar, ¿verdad?, de hoy en adelante iba a adorar a Jehová. Y el profeta dice: en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar y se apoyase sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Aquí es Naamán hablando, diciendo de que él va a adorar a Jehová porque ha sido sanado de su lepra. Entonces le dijo el profeta: vete y vete en paz, pero no aceptó ni nada. Entonces el criado de Eliseo, que es el profeta de esta historia, Giezi, escuchó, ¿verdad?, de que le iban a dar algo y valioso a Eliseo, y dijo: bueno, parece que como que Eliseo no quiere tomar nada, pero lo que se le ha hecho a este hombre es grande, que nos deje algo. Y entonces viene este Giezi y se va, porque ya Naamán se había ido. Y cuando se fue, vio a Naamán, ¿verdad? Y entonces venía corriendo tras de Naamán. Y entonces Naamán lo ve y se para y le dice: ¿está todo bien? Y él le dice: bueno, sí, está todo bien, pero ¿sabes qué? Mira, ¿por qué no nos das algo, verdad? Pues te hizo allí una curación y pidió ahí unos talentos de plata y unos vestidos. Y entonces Naamán le dio ahí 2 talentos y le ató 2 talentos de plata en 2 bolsas, 2 vestidos nuevos. O sea, le dio una buena recompensa, ¿verdad? Lo que pasó es que este siervo Giezi se lo llevó a un lugar secreto y lo escondió, o sea, lo que había tomado de Naamán. Entonces cuando está frente a Eliseo le dice: miren, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. O sea, este hombre primero está robando, segundo está mintiendo. Dice: no he salido de aquí, he estado tranquilito. Entonces viene Eliseo y le dice, ¿verdad?, ¿por qué has hecho esto? ¿Es acaso tiempo de tomar vestidos, de tomar bueyes, siervos? No es tiempo de hacer eso. Y entonces aquí es donde viene, ¿verdad?, por qué los discípulos van a conectar la ceguera de aquel hombre con el pecado.
Porque la lepra que tenía Naamán, le dice Eliseo, mira, por lo que has hecho, la lepra de Naamán se te va a pegar a ti. Y no solo a ti, a tu descendencia para siempre. Y se fue este siervo lleno de lepra. Y la lepra en aquel tiempo era una condena de muerte. Bueno, otro ejemplo en Segunda de Reyes, el capítulo 15, versículo 1 al 5. Allí se va a hablar de Jeroboam, ¿verdad? En el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 17 años y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Pero aquí viene el problema. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. ¿Qué es lo que pasaba? Este rey pecó en contra de Jehová porque él tenía la autoridad y podía quitar estos altares paganos. Y en vez de quitarlos, él se hizo de la vista gorda y para no tener el conflicto con el pueblo. Y tristemente a veces en nuestras congregaciones, ¿verdad? El liderazgo muchas veces no quitan lo que está a la vista por no entrar en conflicto. Pero miren, es que con el único que nosotros tenemos que preocuparnos de no estar en conflicto es con Dios. Es con Dios. Si hacemos lo que Dios manda, ¿quién es el responsable de que lo hagamos? Es Dios. ¿Y saben lo que le pasó a este rey? Dice el versículo 5, mas Jehová hirió al rey con lepra y estuvo leproso hasta el día de su muerte. Y habitó en casa separada, y Jotán, hijo del rey, tenía el cargo del palacio, gobernando al pueblo. O sea, por no escuchar, por pecar, le vino esa enfermedad. Y en Segunda de Crónicas hay otro ejemplo. Dice aquí, cuando ya era fuerte su corazón, se enalteció. Segunda de Crónicas 26, 16 a 21. Se enalteció para su ruina porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso de Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová tu Dios. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí que la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa al salir porque Jehová lo había herido. Y fue así como el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte. Y habitó leproso en una casa apartada, por la cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán su hijo tuvo cargo de Israel, gobernante del pueblo de la tierra. Podemos mirar aquí que hay bien ejemplos, pero también hay ejemplos de cómo a veces el sufrimiento, las enfermedades no vienen no vienen por causa del pecado. La historia de Job, por ejemplo, va a demostrar que no siempre es de esa manera, aunque puede ser. Y Jesús va a aclarar el asunto en esta situación de este ciego. Jesús no está negando la relación que a veces es relación de la enfermedad, es el efecto, a causa del efecto del pecado. Pero en este caso, Jesús señala que hay un propósito más elevado, que es que Dios será glorificado por su curación. Y el relato de aquí contiene afinidades con la historia de la creación. ¿Por qué? Cuando Dios formó el primer hombre de polvo de la tierra en Génesis 2:7, aquí vemos que del mismo modo que Jesús hace barro para suplir al ciego de lo que carecía
al nacer, o sea, de la vista. En Mateo, Marcos y Lucas, los relatos de milagros siguen un patrón común. ¿Cómo es el patrón común? La descripción del problema, la presentación de la persona a Jesús, la curación y el reconocimiento de la curación con alabanzas a Dios. Y en el relato que estamos mirando de Juan 9, esta secuencia está completa en Juan 9:7. Pero como Juan escribe de una manera diferente, el significado del milagro se convierte en un tema de discusión mucho más amplio. Porque esto conduce a una larga interacción entre el hombre que fue sanado, que fue devuelta a su vista, y los líderes religiosos. Y esta sorprendente discusión gira en torno a dos pares de conceptos entrelazados, pero están contrapuestos. Mire, pecado, obras de Dios, y ceguera, visión. O sea, pecado, obras de Dios, ceguera y visión. Y aquí podemos ver que Juan nos está informando a nosotros como lectores que, por ejemplo, en Juan 9:14, que Jesús hizo este milagro en sábado. Lo que según la tradición, óigase bien, porque yo quiero que esto quede clarito. Jesús hace este milagro en sábado, ¿verdad? Pero lo que según la tradición, no la escritura, significaba violar el cuarto mandamiento. Por eso los fariseos lo consideraban un transgresor del sábado. Porque ellos eran los que habían inventado qué hacer y qué no hacer en sábado. Y no era algo que Dios había dictaminado. Y la conclusión de ellos fue que él no venía de Dios porque sostenían que no guardaba el sábado. Pero a otros les parecía preocupante. ¿Qué les preocupaba a los otros? Bueno, si este está quebrantando el sábado, entonces es un pecador. ¿Y cómo un pecador está haciendo este tipo de señales? Y esta discusión, mis amigos y hermanos, no termina. Apenas comienza. Pero podemos ver aquí que ni siquiera en lo que están discutiendo, ¿verdad?, están de acuerdo. Hay división. Lo sorprendente de esto es, y esto es lo sorprendente, mis amigos, que el ciego tiene cada vez más claro quién es Jesús. Pero los dirigentes religiosos están cada vez más confundidos, o podemos decir más ciegos, en cuanto a la verdadera identidad de Jesús. ¿Y qué debería esto decirnos a nosotros acerca del peligro de estar tan cegados por nuestras propias creencias y tradiciones que pasemos por alto las verdades importantes y evidentes que a veces hay? Vamos a entrar a la segunda parte de la curación del ciego, porque en la segunda parte va a continuar esta controversia. Vamos a retomarla entonces ahora de ahí, siempre en Juan 9, pero ahora vamos a leer del versículo 17 a 34 para ver qué tipo de preguntas hicieron los líderes al ciego y cómo este ciego va a responder. Mire, leamos todos juntos. Versículo 17 en adelante. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Los padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero ¿cómo es que él ve ahora? No lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. Él ya tiene edad, pregúntenle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron a sus padres, cuando ellos contestaron: ¿edad tiene? Pregúntenle a él.
Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: ¿y es pecador? No lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él respondió: ya les dije, y no me han querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Quieren también ustedes hacerse discípulos de él? Y le injuriaron y le dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, pero a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese sí le oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado, y nos vas a enseñar a nosotros. Y lo expulsaron. Esta parte, que es grande, ¿verdad?, de la sección de Juan, esta parte es la única en la que Jesús no es el actor principal. Aunque, bueno, es el centro del tema de lo que se está hablando, de esta discusión. Pero los actores principales son los fariseos y el ciego, el que recobró la vista. Así como la cuestión del pecado dio inicio a la historia, los fariseos piensan que Jesús es un pecador porque sanó al ciego en sábado. Y calumnian al hombre sanado diciéndolo: en pecado eres nacido del todo tú también. Se produce una curiosa inversión. ¿Por qué? Como ya les había explicado en el día anterior, el ciego ve cada vez más. Pero el ciego no solo está viendo lo físico, sino que también su vista espiritual está volviendo y está creciendo a medida que va conociendo a Jesús, va conociendo más lo que él quién es, y va creciendo su aprecio por Jesús y la fe en Jesús. Los fariseos, por el contrario, se vuelven cada vez más ciegos en su entendimiento, porque empiezan a dividirse acerca de quién es Jesús y no saben ni de dónde vino. Miren, los fariseos deberían de haber conocido y deben de haber tenido el 100% de dónde venía Jesús. Desde su nacimiento, ¿se recuerdan? La promesa del Mesías, que a dónde iba a nacer, y las señales estaban allí. ¿Por qué? ¿Se recuerdan aquellos 3 sabios que habían estudiado las profecías, escrituras? Vinieron a buscar a Jesús y lo encontraron. Y fueron guiados por aquella estrella. Pero aquí parece que los fariseos cada vez se están sumergiendo en las tinieblas momento a momento. Están divididos, no saben de dónde viene Jesús. Y entonces miramos que el relato de este milagro le va a dar a Juan la oportunidad de decirnos quién es Jesús. Porque el tema, las señales en Juan 9, se entrecruza con otros temas del Evangelio. Juan reafirma aquí que Jesús es la luz del mundo. El relato también aborda el misterio del origen de Jesús. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su misión? Y la figura de Moisés, a la que se había hecho referencia anteriormente, los milagros también aparecen en este capítulo. Y por último, está el tema de la respuesta de la multitud. Algunos aman las tinieblas, otros aman la luz, algunos responden con incredulidad, pero otros responden con fe. Y esto es
constante. Cuando predicamos del Evangelio y venimos con ciertas personas, algunos aceptan el Evangelio, aceptan la luz, otros rechazan la luz. Unos responden con dudas e incredulidad y otros responden con fe. Recuérdese que la fe es la certeza de lo que no se ve, como si ya hubiera ocurrido. Lo que asusta aquí claramente es la ceguera espiritual de los líderes religiosos. Y miren, voy a hacer un paréntesis cortito, porque a mí a veces me asusta la ceguera espiritual de los líderes religiosos en cuanto a ciertas cosas, principios, especialmente los que tienen que lidiar con el pecado entre el pueblo, en donde los líderes que aparentemente son muy religiosos tienen una ceguera espiritual para discernir qué hacer, cómo tratar. Y otros líderes religiosos que están con una ceguera espiritual en cuanto al cuarto mandamiento. No hay un versículo que claramente diga que se ha reemplazado el día de reposo por el domingo. No hay ni siquiera nada de que Jesús no haya guardado el sábado, de que los discípulos no hayan guardado el sábado, de que incluso la iglesia primitiva, la iglesia que comenzó de los apóstoles, fue hasta el segundo siglo y medio cuando entraron las herejías a la iglesia y fue Constantino el que trajo esa nueva idea y cambió e hizo el día domingo como un día de reposo oficial. Triste. Pero aquí podemos mirar el contraste. La ceguera espiritual de los líderes religiosos, pero miramos la vista 2020 espiritualmente de ese ciego, de ese mendigo que estaba por ahí sin esperanza, pero que cuando llegó Cristo a su vida pudo ver todo claramente. Este ciego va a hacer referencia a las Escrituras y dice: desde el principio del mundo, o sea, desde la creación, no se ha oído que nadie abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si este no fuera de Dios, nada podría ser. Sin embargo, los líderes religiosos, los guías espirituales de la nación, quienes debieron de ser los primeros en reconocer a Jesús y aceptarlo como Mesías, no lo pueden ver, a pesar de todas las poderosas evidencias que Jesús les presentó. Pero ¿por qué no lo podían ver? Porque la realidad es que no querían verlo. Y esa es una advertencia para nosotros de cómo a veces, si permitimos que nuestros sentimientos nos pueden engañar y nos pueden llevar hasta negar la veracidad de Cristo. Primera de Corintios 1, 26 al 29. Veamos cómo armoniza lo que Pablo escribe allí con lo que sucedió en esta escena y cómo se aplica el mismo principio incluso para el día de hoy. Versículo 26 adelante dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Gloria a Dios por eso.
Para terminar, estudiaremos el último día de este estudio de la lección y vamos a mirar otro milagro, pero de milagros. O sea, si ni siquiera viendo esto pudo haber un cambio en sus corazones, nada iba a serlo nada. Porque el día jueves nos va a hablar de la resurrección de Lázaro. Y este capítulo 11 de Juan está lleno, mis hermanos, está lleno de tristezas. Porque la triste noticia de la enfermedad de su querido amigo Lázaro, a Jesús, no solo entristeció a Jesús, sino que se pusieron tristes todos. Recuérdense que cuando Jesús llegaba a ese hogar, la pasaban bien. Lázaro y sus hermanas lo atendían. Será como ir a visitar a ese amigo, ¿verdad? De la infancia, inseparable, que te atiende, que te muestra su amor y su amistad. Cuando viene la noticia al Señor, la primera noticia llena de tristeza es que su querido amigo está enfermo. Luego miraremos el llanto por su muerte y el lamento de las hermanas de Lázaro. Ese lamentándose de que si Jesús hubiera estado ahí, Lázaro no hubiera muerto. Es tan triste este capítulo que incluso en el versículo 35 de Juan 11 vemos cómo Jesús derrama lágrimas también. Y Jesús esperó 2 días antes de emprender el viaje hacia el hogar de Lázaro. En Juan 11:6 dijo incluso que se alegraba de no haber ido antes. Este no fue un acto de insensibilidad hacia el sufrimiento de Lázaro y de sus hermanas, sino que él lo hacía con el propósito de revelar más plenamente la gloria de Dios. Cuando llegamos a Juan 11, versículo 17 al 27, Lázaro llevaba allí 4 días muerto y su cuerpo ya estaba en un proceso de descomposición. Incluso Marta, una de sus hermanas, le asegura a Jesús en el versículo 39 de que ya hiede, porque ya tiene 4 días de que murió. Y esto es lo difícil a veces de comprender, ¿verdad? ¿Por qué Jesús no llegó antes? Porque Jesús tenía el propósito. Este retraso y este milagro de no solo levantar un muerto, sino levantar un muerto que ya estaba en descomposición. Esto contribuye a que el milagro que siguió fuera aún más asombroso de lo que ya podría ser. Porque resucitar un cadáver en avanzado estado de descomposición no es algo fácil. No es algo que se pueda falsificar o imitar como lo creían los fariseos. ¿Y qué mejor prueba podía dar Jesús de que Él era Dios mismo? Y como el mismo Dios, como aquel que creó todo al principio, que creó la vida al principio, Jesús tenía también poder sobre la muerte. Y así Jesús aprovecha esta oportunidad, la de la muerte de Lázaro, para revelar una verdad crucial acerca de él mismo, lo que ya había dicho anteriormente. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. Leamos directamente de la palabra de Dios, ahí en Juan 11, 38 al 44, para ver qué hizo Jesús para apoyar esa afirmación que había dicho él, de que Él es
la vida. El que crea en Él crea, no morirá, sino que vivirá. Leamos Juan 11, 38 al 44. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, yede ya, porque tiene 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatarle y déjenle ir. Así como Jesús demostró que Él es la luz del mundo, al darle la vista al ciego, aquí resucita a Lázaro de entre los muertos, demostrando así que Él es la resurrección y la vida. Este milagro, más que ningún otro, señala a Jesús como el dador de vida, o sea, lo señala como Dios mismo. Es además un fuerte apoyo a la aseveración de Juan de que Jesús es el Hijo Divino de Dios y de que quienes creen pueden tener vida a través de Él. Pero cuando llegamos al final de esta asombrosa historia, esta historia que va a probar la fe de muchos de los que están allí como testigos, se va a desplegar una poderosa pero triste ironía. Jesús demuestra que puede resucitar a los muertos, pero sus enemigos creen que puede detenerlo a Él matándolo. Y este es un ejemplo de las debilidades humanas en contraste con la sabiduría y el poder de Dios. Porque la vida de Cristo, que da vida al mundo, está en su palabra. Fue por medio de su palabra como Jesús sanó la enfermedad y echó los demonios. Por su palabra calmó el mar y resucitó a los muertos. Y la gente dio testimonio de que su palabra era con poder. Alabado sea el nombre de Dios por permitirnos llegar a estudiar y entender quién es Jesús. ¿Quién es ese verdadero Cordero Pascual que tomó nuestro lugar, pero que no solo murió, no solo pagó por el pecado, sino también resucitó? Y junto con Él resucitamos nosotros para vida eterna. Gracias por haber llegado hasta el final de este estudio. Recuérdense que tenemos una cita la próxima semana. Si Cristo no ha regresado, si Él lo permite, estaremos aquí para seguir estudiando todos juntos nuevamente. Recuérdense que mientras esperamos, si usted dice que ama a Dios, ame a su prójimo. Muchas bendiciones. Nos veremos aquí, si Dios lo permite.